Esto es DW Noticias. Desde Berlín, Rusia pierde su buque de guerra más importante en el Mar Negro. El Ministerio de Defensa confirmó el hundimiento del crucero lanzamisiles Moskva. Graves daños ocasionados por un incendio a bordo habían forzado anteriormente la evacuación de sus 500 tripulantes. Estos son nuestros titulares. La impresionante baja para el ejército ruso ocurrió, según el Kremlin, mientras el navío era remolcado a un puerto en medio de una tormenta. Ucrania asegura que sus misiles provocaron la destrucción de la embarcación. Y la guerra en Ucrania no disipa los problemas domésticos de Alemania. La policía del país ha destapado un plan de la extrema derecha para socavar la democracia. Las autoridades aseguran que un grupo de extremistas estaba orquestando el secuestro de varias figuras políticas, incluyendo al ministro de Salud, por su apoyo a las restricciones para frenar el COVID-19. Los saluda Javier Arguedas, gracias por acompañarnos. Arrancamos con lo que sin duda es una grave pérdida para el ejército ruso. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que su principal buque de guerra en el Mar Negro, el Moskva, se hundió mientras era remolcado a puerto seguro en medio de difíciles condiciones meteorológicas. Anteriormente, Rusia había reconocido que la embarcación se había incendiado tras una explosión. Ucrania aduce que el fuego fue producto de un bombardeo con misiles que destruyó el barco el miércoles cerca del puerto de Odesa. Este nuevo sello postal ucraniano resultó ser profético. Fue lanzado por el presidente Volodymyr Zelensky solo horas antes del incidente. Con el mensaje, los buques de guerra rusos solo van en una dirección. Rusia reconoció en la noche del jueves que el buque se había hundido. Ucrania dice ser responsable del incendio. El crucero Moskva fue alcanzado en la región del Mar Negro por misiles antibuque Neptune. Los daños fueron importantes. Se produjo un incendio. Otros buques intentaron proporcionar ayuda, pero a causa de una tormenta y de la fuerte explosión de la munición, el buque volcó y empezó a hundirse. El Moskva se hizo famoso al principio de la guerra, cuando intentó capturar la isla de las serpientes en el Mar Negro, y los ucranianos lo mandaron, con otras palabras, al infierno. Les sugiero que depongan las armas y se rindan. Si no, les dispararemos. ¿Lo entiende? Ya está. Le digo que se vaya al... Por si acaso. Buque ruso, vete al... El mes pasado, al hombre que pronunciaba estas palabras le dieron una medalla en honor a su valentía. Se creyó que había muerto, pero él y otros soldados fueron capturados y liberados posteriormente en un intercambio de prisioneros. El Moskva, armado con 16 misiles de crucero y con sistema de defensa, era el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro. Sus sistemas de defensa fallaron de forma catastrófica. Bien, para más detalles conectamos a esta hora con nuestra compañera Ksenia Polska de la redacción para Rusia, Ucrania y Europa del Este de DW, quien se encuentra en la ciudad alemana de Bonn. Ksenia, gracias por acompañarnos nuevamente. Por la información que manejan ustedes, ¿qué sabemos sobre las causas de ese incendio a bordo del Moskva? Rusia sigue sin esclarecer a qué se debió. Exactamente. Tenemos dos versiones muy diferentes de lo que pasó a bordo de este buque militar. La versión oficial rusa es que se produjo un incendio después de una explosión o detonación de las municiones que se encontraban en este buque, y en este buque se encontraban muchas municiones. Y la versión ucraniana es que fue un ataque muy bien planeado con 2 misiles modelo Neptune, y pues esta fue la causa de los daños que le hicieron sufrir tanto a este buque militar que se hundió. Independientemente de las causas de este incidente, Ksenia, ¿qué significa la pérdida del principal barco en el Mar Negro para Rusia y para el transcurso de esta guerra? Bueno, en primer lugar, las pérdidas son materiales. Este buque militar es muy caro. Según Forbes, en Ucrania debe de costar
alrededor de 750 millones de dólares, y esto fue su precio inicial o su costo inicial, su valor. Después en 2020 lo renovaron y la suma de la renovación fue alrededor de la mitad de su valor. Entonces se puede decir que Rusia acaba de perder como $1 billón en armamentos. También es la pieza de armamentos más cara rusa que hasta ahora neutralizaron las tropas ucranianas. Esto es lo material, y por supuesto lo estratégico es que se va a debilitar significativamente la protección de los antiaérea de los buques en el Mar Negro, porque muchos sistemas antiaéreos se encontraban justamente en este buque militar en Moskva. También tenía una función de control y, por supuesto, el prestigio del ejército ruso y un éxito muy grande para el ejército ucraniano, que pues le causó también un daño a la imagen del ejército ruso. Rusia pierde un valor de unos $1.000 millones en artillería. Nos lo contaba Ksenia Polska de nuestra redacción para Rusia, Ucrania y Europa del Este. Ksenia, muchísimas gracias. Hasta la próxima. A ti. Y todo esto mientras Ucrania se prepara justamente en estos momentos para una nueva ofensiva militar rusa en el este del país. Luego de sufrir graves pérdidas y de fracasar en su intento de tomar la capital Kiev, en Moscú parecen estar listos para enfocarse en la región del Donbass. Separatistas prorrusos apoyados por el Kremlin tienen el control sobre partes de la región desde el año 2014, pero ahora intentan tomar el resto de la zona. La ciudad de Mariupol, en el sur, ha sido escenario de los más violentos enfrentamientos desde que comenzó la invasión, y el presidente ruso Vladimir Putin ha expresado en varias ocasiones su interés por el Donbass, que circunda territorio ruso. Los objetivos están perfectamente claros y son nobles. Lo dije desde el principio en mi primera declaración pública sobre esta operación. El objetivo principal es ayudar a la gente del Donbass. Vladimir Putin asegura que Kiev está cometiendo un genocidio contra los rusos en el Donbass. Y aunque no hay pruebas de ello, desde el principio ha sido una de las justificaciones de Rusia para la invasión. El Donbass es el antiguo corazón industrial de Ucrania. Se remonta a la era soviética. El territorio lleva años en guerra. La región es mayoritariamente de habla rusa y el Kremlin la considera más rusa que ucraniana. El Donbass se compone principalmente de las dos grandes regiones de Lugansk y Donetsk, que delimitan con Rusia al norte y al este. La zona sombreada en el mapa muestra el territorio tomado por los separatistas apoyados por Rusia en 2014. Rusia quiere extender ese control a la totalidad de Lugansk y Donetsk, llevándose una parte considerable de Ucrania. Moscú podría entonces anexionar la zona como hizo con Crimea en 2014. Pero tal vez el mayor premio en el Donbass sea Mariupol, el principal puerto del este que lleva semanas bajo asedio ruso. La ciudad en sí está en gran parte destruida, pero Rusia quería hacerse con ella para enlazar las zonas controladas a lo largo de la costa sureste de Ucrania y crear un puente terrestre de Rusia a Crimea. De hacerse con la totalidad del Donbass, Putin podría dar por cumplida su misión en Ucrania, pero los analistas advierten que el conflicto podría tener consecuencias devastadoras para la región. Bien, continuamos con una noticia que está dando de qué hablar en las redes sociales. Elon Musk se ha propuesto comprar Twitter y convertir el servicio en la plataforma mundial de la libertad de expresión, así lo dijo. El multimillonario es un usuario muy activo en Twitter y tiene más de 80 millones de seguidores. Sin embargo, el empresario dice que Twitter necesita ser transformado. La red social ha sido criticada en varias ocasiones por servir de plataforma para los discursos de odio, por ser un instrumento para propagar noticias falsas a través de titulares llamativos, pero seguidos de contenidos que no han sido verificados o que abiertamente apuntan a la desinformación. Ahora surge la pregunta de qué transformación le esperaría a la red social en caso de ser adquirida por el hombre más rico del mundo.
Para evaluar el impacto de una posible adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, conectamos a esta hora con Vladimir Garay, director de comunicación en la organización Derechos Digitales, quien nos acompaña desde Santiago de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a DW. Y quisiera comenzar preguntándole por la figura de Elon Musk. Él se autodenomina defensor de la libertad de expresión, pero hay bastante escepticismo que podemos notar justamente en Twitter. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, a mi parecer, Elon Musk está más cerca de ser un fundamentalista de la libertad de expresión. Una persona que en el fondo en distintas ocasiones ha expresado la idea de que la libertad de expresión debiese encontrar la menor cantidad de obstáculos para que las personas puedan decir lo que quieran decir. Sin embargo, es importante recordar de que la libertad de expresión en tanto derecho tiene también limitantes, particularmente respecto a aquellos discursos que buscan silenciar a voces, especialmente cuando se trata de voces que son parte de grupos que han estado históricamente marginados. Desde ese punto de vista, la libertad de expresión no puede ser solamente la posibilidad de cada uno de decir lo que quiera, sino que respetar el derecho de todas las personas de poder expresarse. Y en ese sentido, por ejemplo, retroceder respecto de algunas de las políticas que ha instalado Twitter precisamente para combatir los discursos de odio, para combatir la desinformación, pueden terminar teniendo un efecto muy perjudicial para el ejercicio de la libertad de expresión, particularmente, como digo, de agrupaciones marginadas, agrupaciones minoritarias. Entiendo bien entonces que desde la perspectiva de ustedes, la adquisición por parte de Elon Musk llevaría precisamente a ese retroceso. Habría que ver cómo resulta eso, si es que efectivamente termina adquiriendo Twitter Elon Musk. Ahora, de cualquier manera, parece ser que el problema no es necesariamente específicamente Elon Musk. Si bien es un personaje bastante controversial, yo diría que el mayor problema es que no solamente Twitter, sino la gran mayoría de las redes sociales, o todas las redes sociales, están en manos de millonarios, y en ese sentido la discusión respecto a la libertad de expresión no puede caer simplemente en voluntarismo, sino que requerimos de algún mecanismo que pueda asegurar algunos pisos mínimos, independiente de quién sea el dueño de la compañía. Eran las perspectivas de Vladimir Garay de la organización Derechos Digitales. Muchísimas gracias por estas apreciaciones y hasta una próxima ocasión. Bueno, por supuesto que los problemas de Twitter van mucho más allá de los contenidos, también han sido financieros durante años. Rosa Casals está con nosotros y la economía y el ángulo económico de esta noticia. ¿Qué tal, Javier? Sí, bueno, cuando Elon Musk sueña, lo hace a lo grande, ¿no? En el plano empresarial, la multimillonaria oferta lanzada por Musk para adquirir Twitter es la noticia de la semana. El magnate sudafricano ha ofrecido 43.000 millones de dólares para hacerse con la totalidad de la red social y ha amenazado con vender todas las acciones que tiene actualmente si su propuesta no es aceptada. El consejero delegado de Tesla es actualmente el mayor accionista de Twitter con poco más del 9% de sus títulos. Y con esta OPA hostil, Musk busca hacerse con la totalidad de Twitter. Nos vamos a Nueva York para más informaciones. Nuestra compañera Ana Nieto tiene los detalles. Ana, ¿cómo ha sido recibida esta oferta? Pues con muchas sorpresas, sobre todo en la forma, porque normalmente en OPAs hostiles como estas, que hace mucho tiempo que no se veían a estos niveles, uno llega con la estructura de la financiación muy preparada, muy hecha, y no es el caso, no ha sido así. Ahora solamente dice que la oferta es contingente a esta financiación. La otra cuestión es que el Consejo ahora está deliberando si aceptarla o no. Parece ser que van a optar por una posición defensiva y que la oferta es demasiado baja con respecto al precio que obtuvo la acción en su mejor momento. Los analistas están bastante divididos sobre la posibilidad de que esta oferta prospere y de hecho no saben muy bien cuál es la intención de Musk a estas alturas. Una de las cosas que están considerando es que esto sea un pulso que está haciendo a la SEC, al regulador de los mercados, con el que tiene una muy mala relación, casi legendaria, por las acciones, cómo maneja las acciones de Twitter y las acciones de Tesla. Por otro lado, y en otro orden de cosas, lo que se teme mucha gente por aquí es que pueda al frente de Twitter abrir la plataforma a quienes han sido echados de ella, como por ejemplo el presidente Donald Trump. Y por último, quien se está considerando también es
Si él se dedica a Twitter, ¿quién se va a dedicar a Tesla y a SpaceX? Ana, en una charla pública hoy mismo, Musk ha dicho que no está seguro de si puede comprar la empresa. ¿Es el hombre más rico del mundo y realmente no puede? Musk es el hombre más rico del mundo, pero él muchas veces dice que no tiene dinero y realmente la mayor parte de su fortuna está en acciones de Tesla. Él podría venderlas y financiar esta compra. Ahora bien, no tiene lo suficiente como para que mantener el control de Tesla en ese caso, y lo que tendría que hacer es probablemente pedir un préstamo contra esas acciones, con el aval de esas acciones. El problema es que hay restricciones para el dinero que podría conseguir y no sería suficiente. Además, Musk ha quemado bastantes barcos aquí en Wall Street con muchos de los bancos de inversión aquí. Estaría por ver quién le iba a dar ese préstamo. En una charla hoy en las conferencias de TED ha dicho que él tiene un plan B en caso de que no le salga la financiación que tiene planteada. Eso sí, no ha dicho cuál es el plan B. Y por otro lado ha vuelto a arremeter hoy, un día como hoy, en el que ha presentado una OPA Steel contra la SEC, contra el regulador de los mercados, a los que ha llamado bastardos. Muchas gracias, Ana Nieto, desde la Bolsa de Nueva York. Hasta pronto. Estados Unidos, que hasta hace poco gozaba de unos precios de la gasolina relativamente modestos en comparación con los países europeos, experimenta el alza de los precios de los combustibles. Si a esto se suma la precariedad de los sistemas masivos de transporte en el país, el aumento de los carburantes se hace notar en el día a día. Así se vive la situación en California, donde los precios están por las nubes. Dicen que no hay un lugar mejor que este, Los Ángeles. Olvidémonos por un momento de Hollywood, de Beverly Hills, de las estrellas de cine y de los Oscars. Los atascos son el pan de cada día en Los Ángeles. No solo se pierde tiempo en el auto, también se pierde dinero, mucho dinero en gasolina. Ahora los californianos se quedan en estado de shock cada vez que acuden a una gasolinera. Con los precios tan altos, la gente reacciona de manera visceral en cuanto ven en el marcador lo que toca pagar. Creo que no hace falta aclararles a los espectadores los motivos por los que están tan altos, teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo a nivel mundial. La situación en el mundo, la guerra de Rusia en Ucrania, la volatilidad del mercado del petróleo, los problemas en la cadena de suministro, las restricciones de la oferta y la demanda. La suma de todo esto causa espanto en las gasolineras de California. Esos 5 o 6 dólares de más se notan, es realmente difícil y afecta a todos los consumidores. No hay nadie que no se vea afectado. Para millones de viajeros de Los Ángeles y sus alrededores, una cosa es escapar del tráfico de las autopistas y otra, hacer largas colas en la gasolinera local para ahorrarse unos céntimos. Hay que sacrificar otras cosas, hacer comidas más pequeñas o viajes más cortos, tal vez incluso renunciar a unas vacaciones. Ahora mismo es difícil permitirse según qué cosas, y teniendo una familia es aún más difícil. Va a ser especialmente duro para las personas de bajos ingresos. Ahora mismo cuesta unos $200 llenar el depósito. El gobernador quiere repartir tarjetas de débito por valor de $400 a todos los californianos propietarios de un automóvil. El programa de ayuda cuesta $11.000 millones. Pero según los expertos, se trata de una solución meramente temporal. De hecho, es muy probable que toque acostumbrarse a los altos precios de la gasolina, pues seguramente y con suerte se queden como están. Y vamos ya con otras noticias, Javier. ¿Qué más temas tienes? Bueno, noticias bastante alarmantes. Aquí en Alemania, la policía detuvo a 4 miembros de un grupo de extrema derecha sospechosos de planear ataques violentos en el país. Los fiscales aseguran que los sospechosos querían secuestrar al ministro de Salud alemán, Karl Lauterbach, y atentar contra instalaciones de suministro eléctrico para provocar un apagón en el país y causar situaciones similares a una guerra civil. Así lo cita el canal público ARD. Lauterbach es un objetivo debido a su apoyo a las restricciones en la vida pública durante la pandemia de coronavirus. Además de los 4 detenidos, los fiscales investigan a otras 8 personas. La conjura contra la democracia se fraguó en Telegram.
Los fiscales dicen que extremistas de derecha planeaban apagones eléctricos y una situación de guerra civil. Y no solo eso. El plan era también secuestrar al ministro federal de Salud, el profesor Karl Lauterbach, matar a su guardaespaldas y aceptar esa baja como daño colateral. El ministro elogió a la policía y dijo no tener miedo. Esto no influirá en mi trabajo. Voy a seguir como hasta ahora. Partidario de duras restricciones durante la pandemia, ha sido a menudo criticado durante las marchas y asegura que este plan demuestra la presencia de elementos de ultraderecha en las protestas. Se trata de fuerzas que intentan desestabilizar el Estado y la democracia y que obviamente se aprovechan de las protestas por el COVID-19. Es una pequeña minoría social, pero muy peligrosa. Tenemos que vigilarlos. Las autoridades creen que los sospechosos eran miembros activos de grupos de protesta contra las restricciones, así como del movimiento Ciudadanos del Reich, que niega la existencia del Estado alemán moderno. El elemento unificador y más destacado del grupo es el odio contra nuestra democracia y sus representantes gubernamentales. En más de 20 redadas en todo el país, la policía confiscó armas de fuego, munición, dinero en efectivo y barras de oro. Y nuestro analista político Andrés Goldschmidt nos acompaña a esta hora para poner en contexto los pormenores de este caso. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿qué nos dice todo esto sobre la creciente problemática de extrema derecha en Alemania? Un secuestro de un ministro en ejercicio es algo que hasta hace poco hubiera sido considerado como mucho un disparate aquí. Bueno, Javier nos dice que entre todos esos grupos activos en redes y fuera de las redes sociales, con objetivos y planes que nos parecen totalmente disparatados, hay algunos que representan un peligro real. Nos viene a la memoria el caso de Walter Lübcke, el alcalde de Kassel, que fue asesinado de un tiro por un extremista de derecha en 2019. Eso por citar el caso más próximo donde fue víctima un representante de la política. Y durante la pandemia hubo actos intimidatorios de grupos antivacunas, de grupos antirrestricciones contra ministros, contra funcionarios regionales, contra el propio Lauterbach, que en ese momento era diputado. Y en esta célula aparentemente están presentes los elementos típicos de esas manifestaciones de los últimos 2 años. Activistas que van desde la desconfianza hacia el Estado hasta quienes directamente niegan la legitimidad del Estado y de sus autoridades, y es por eso que la Oficina para la Protección de la Constitución, así se llaman los servicios secretos aquí, creó el año pasado una categoría especial que se llama deslegitimación del Estado hostil a la democracia o con riesgo para la seguridad, justamente para observar las actividades de estos grupos. Alarmantes noticias de movimientos de extrema derecha en Alemania. Los detalles nos los brindaba Andrés Goldschmidt. Muchísimas gracias, Andrés, por este análisis. Y pasamos a noticias de Latinoamérica. La Asamblea Nacional de Ecuador debate la objeción parcial formulada por el presidente Guillermo Lasso a la ley que despenaliza el aborto en casos de violación. La Corte Constitucional había resuelto que el veto parcial del presidente conservador no interfiere con el marco legal constitucional. Así, la Asamblea Nacional tramita ahora el proyecto normativo para ver si se mantiene como estaba previsto hasta el 15 de abril y tendrá que aceptar o rechazar las objeciones. Tras el veto parcial del Ejecutivo, asambleístas ecuatorianas pusieron sus esperanzas en la Corte Constitucional para resolver la aparente inconstitucionalidad de las objeciones de Lasso a la ley del aborto en caso de violación. El presidente cambió 61 de los 63 artículos del texto original e impuso condiciones que los grupos de mujeres consideran imposibles de cumplir para las víctimas, como la obligación de presentar una denuncia ante la Fiscalía, una declaración juramentada ante un notario y un examen de salud en el cual, bajo juramento, un médico certifique que hay indicios de violación. Alejandro Jaramillo considera que así se obstaculiza el aborto por violación, sobre todo a menores. Una niña de 9 años que ha sido violada por su padre o por cualquiera de los miembros de su entorno familiar, no sabe pues, lo que es una declaración juramentada, no conoce lo que es un notario.
Organizaciones feministas están listas para dar la pelea con mecanismos legales. Recuerdan que en Ecuador el aborto consentido es un delito penado con hasta 2 años de prisión y con 1 y 3 años para los profesionales de la salud que lo practican. Esa ley, si pasa con las observaciones del presidente de la República, habría incumplido estándares internacionales, habría cumplido recomendaciones de comités de derechos humanos que consideran que obligar a una mujer a llevar adelante un embarazo producto de una violación es una tortura. ¿Cuál es el problema fundamental? Es la violencia sexual, la naturalización, la tolerancia al incesto, a la violación y a todas las formas de violencia sexual que vivimos las mujeres y las niñas ecuatorianas. Según la Fiscalía, en Ecuador se reciben cada día 14 denuncias de violación y cada día dan a luz 7 niñas menores de 14 años, la mayoría de ellas a causa de la violencia sexual cometida por un adulto conocido. Virginia de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío, destaca el diferente acceso a derechos sexuales y reproductivos según el nivel socioeconómico. Esta sentencia fue trabajada, fue peleada y ganamos para las mujeres pobres, para las niñas y adolescentes pobres. Esta semana, la Corte Constitucional rechazó resolver el pedido de la Asamblea y devolvió la ley a la Cámara para su tramitación. Sin mayoría, Lasso necesita 70 votos para sacar adelante el veto, mientras que se requieren 92 apoyos para mantener el texto original. Y antes de irnos, hacemos un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. 5 palestinos murieron en las últimas 24 horas en una ofensiva de Israel en la Cisjordania ocupada. Las fuerzas de seguridad han incrementado las operaciones después de que la semana pasada 3 israelíes fueran asesinados en un bar de Tel Aviv, elevando a 12 el número de israelíes fallecidos en las últimas 3 semanas. Y el primer ministro británico Boris Johnson dice que decenas de miles de solicitantes de asilo podrían ser enviados a Ruanda para ser reasentados. Según Johnson, el acuerdo trataría de resolver el problema de la inmigración ilegal y que los migrantes serían reubicados de una manera humana, así lo dijo al país africano. Los laboristas de la oposición y la Organización de las Naciones Unidas han expresado su desaprobación a dicho plan. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Nos vemos con más noticias a la hora en punto o en dw.com. Hasta entonces, que la pasen bien.